deseamos ser lo más breve posible, dando oportunidad a otros de los consiervos en esta mañana. Salmo 116, versículo 8. Salmo 116, versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Ahora vamos a ver un ejemplo de estas tres verdades. El Señor librando el alma de la muerte, los ojos de las lágrimas y los pies de resbalar. En Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose en los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Aquí hay en el versículo 8 del Salmo 116 temores y emociones y situaciones sumamente intensas. En primer lugar está el temor a la muerte. Tú has librado mi alma de la muerte. En segundo lugar está el dolor de las heridas que uno puede experimentar en la vida, los sufrimientos, mis ojos de lágrimas. Y en tercer lugar está el temor y el miedo a resbalar. Eso nos habla de una de las experiencias que normalmente podemos experimentar en la vida, como es el fracaso, el experimentar una caída, el experimentar errores en la vida. Ahora, muy rápidamente quisiera considerar esos tres ejemplos que tenemos en Lucas capítulo 8, que nos hablan de lo que el salmista expresó en ese salmo. En primer lugar, quisiera pensar en cuanto al fracaso y en los errores de la vida, ejemplificado en el caso de el endemoniado de Gadara. Cuando leemos lo que los evangelistas nos narran, el cuadro de este hombre, es un cuadro triste, es una vida fracasada. Ese hombre llegó a estar envuelto en las tinieblas de tal manera que no vestía ropa, no moraba en casa sino en los sepulcros. Qué cuadro tan triste
el cuadro de este hombre. ¿Cómo llegó a estar envuelto bajo esa posesión demoníaca? Uno se imagina que la vida de ese hombre, para haber llegado allí, tuvo que estar envuelta en muchos desaciertos, muchos errores, muchos fracasos. Y el enemigo finalmente tomó posesión y lo mantuvo esclavo, preso por muchos años. La Biblia habla de mucho tiempo. Realmente era un hombre que, humanamente hablando, estaba desahuciado. Era el ejemplo del fracaso en la vida. Pero hermanos, aquí está el Señor. A un hombre que estaba desahuciado, a un hombre que vivía en esa condición, el Señor lo liberó. El Señor hizo de él una nueva criatura. El Señor lo levantó del polvo y del muladar. Y vemos que el cambio fue tal que la Biblia nos narra que él estaba sentado a los pies del Señor, vestido y en su cabal juicio. Y quisiera pensar, hermanos, en alguno de los que pudiéramos estar aquí, que en algún momento en la vida hemos cometido errores y hemos experimentado fracasos. Y el enemigo nos visita diciendo que no hay oportunidad, de que no hay una nueva oportunidad, pero que el Señor nos ayude a poder confiar en uno que nos puede librar de nuestros pies a resbalar. Que seamos preservados de caídas y de errores. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Pero que si en algún momento de la vida llegamos a fracasar, tengamos la confianza de que Él nos puede dar una nueva oportunidad. Como el endemoniado de Gadara, aquel hombre que era una piltrafa, que era un desecho, que era una escoria, el Señor lo levantó de esa miseria y mis pies de resbalar. Pero el ejemplo que quisiera destacar de las heridas que uno puede experimentar en la vida, mis ojos de lágrimas. Quisiera pensar en el caso de esta mujer de flujo de sangre. Si el endemoniado de Gadara nos ejemplifica que el Señor es capaz de levantarnos de una caída, de un fracaso, de lo que el enemigo desea hacer en la vida, Él nos puede levantar de allí. En el caso de las lágrimas, del dolor, de las heridas, quisiera pensar en esta mujer de flujo, que padecía de flujo de sangre. Ella estaba padeciendo de una enfermedad y en el rostro de esa mujer se podrían apreciar frecuentemente las lágrimas del dolor, de la tristeza. 12 años padeciendo de flujo de sangre. Y nosotros sabemos que el pecado produce heridas. Y nosotros hemos sido sanados de esas heridas. Pero estoy pensando en las heridas emocionales que un creyente puede experimentar. Nos hemos dado cuenta en nuestra propia experiencia, en la experiencia de otros, de creyentes que pudieran ser marcados en su vida por heridas emocionales que no están restauradas. Situaciones emocionales que no están curadas. Uno puede venir de un hogar disfuncional donde ha sido marcado desde temprano en la vida.
Y a veces se lleva en el alma esas heridas que no están curadas y que producen lágrimas. ¿Cuántos creyentes pudieran estar llevando en su alma esas heridas? Algo que le produce dolor. Pero aquí está el Señor. El Señor no solamente libera al endemoniado de Gadara, sino que sana a aquella mujer y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hermanos, hay muchas heridas. No solamente estamos hablando de heridas físicas, enfermedades que están librando algunos creyentes padeciendo profundas tristezas por causa de enfermedades difíciles. Son heridas, son sufrimientos, son aflicciones que producen lágrimas, pero muchas veces hay heridas emocionales que son más profundas, más dolorosas que las heridas físicas. Y de una manera particular, hermanos, si estamos envueltos en una situación que emocionalmente nos está produciendo aflicción, vayamos al Señor. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de mi azote. Y ahí está el Señor, la sanó. Entonces Él nos puede librar de los fracasos, de los errores, como fue la vida del endemoniado de Gadara. Él nos puede librar de las heridas y de las lágrimas que son producidas por esas heridas emocionales, mis ojos de lágrimas. Pero quiero terminar pensando en lo que dice el versículo: pues tú me has librado mi alma de la muerte, el temor a la muerte. Y allí vemos en el caso de la hija de Jairo que ella había muerto. Le dijeron al Señor, le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y el Señor libró a Jairo del temor de la muerte. Su hija había muerto, pero él fue librado del temor de la muerte. Digo esto porque sabemos, hermanos, que pasar por el valle de sombra de muerte no es un valle fácil. A veces, cuando uno ha estado en situaciones que podríamos decir que uno está cerca de la muerte, no es fácil. La muerte mi meta no es, pero yo estoy esperando la venida del Señor, como dice el poeta. El poeta puede decir: la tumba, la muerte, no es mi meta. Nosotros esperamos la venida del Señor. Pero Él nos puede librar, hermanos, si es su voluntad que tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, tengamos que afrontar la muerte. Él nos puede liberar de esa circunstancia. Vuelvo a insistir, cuando uno está lleno de salud, cuando uno está lleno de vigor, uno puede hablar de enfrentarse con la muerte sin temor. Pero sé, hermanos, hemos leído la experiencia de algunos santos que están pasando por ese valle. Le pasa como al progreso del peregrino, a Cristiano, que cuando iba a cruzar el río de la muerte se sintió lleno de temor y de miedo, y a su lado estaba Esperanza, que le dijo: ánimo, Cristiano, en la orilla te espera el príncipe de los pastores. Hermanos, Él nos puede librar del temor de la muerte. Él nos puede librar de las lágrimas en los ojos. Él nos puede librar de los errores y de los fracasos. Que Él bendiga su palabra.